Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Esto es Depende y yo soy Fernando López y aquí a mi lado está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch? Hola a todos. Bien, bien. Espero que Qué bueno. ustedes también se encuentren muy bien, que todo les esté pintando bien en este inicio de año. ¿Tú cómo estás, Fer? Bien, bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo una vez más, listos para traerles toda la información que tenemos preparada para hoy. Pues eso, hay que darle con todo. Hoy es un día especial y hoy tenemos como temas principales el análisis del conflicto que hay actualmente entre Rusia y Ucrania y la llamada Ley Mordaza, así como sus repercusiones y qué implementaciones puede tener, ¿no, Mitch? Sí, así es. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes, ¿no? Digo, uno por la gravedad, ¿no? De lo que podría llegar a ser un conflicto armado y el otro porque estamos hablando de algo muy importante y tan, tan polémico en estos últimos años que involucran, ¿no?, a los medios de comunicación. Entonces, sí, creo que van a ser dos notas muy, muy interesantes y muy importantes en este episodio. Sí, exacto. Creo que son temas muy interesantes, pero bueno, creo que hay que empezar, ¿no? Sí, pues eso, vamos a darle, hay que comenzar. Como decíamos, el primer tema de la agenda de hoy, eh, Rusia y Ucrania. Creo que ha sido muy sonado últimamente las noticias desde diversos frentes y diferentes posturas, pero pues hay que empezar por qué es lo que hay ahí, ¿no? No es algo ni fácil de explicar ni completamente eh, digamos, reciente, ¿no? Entonces, creo que el primer tema que hay que hablar de esto es que la frontera entre Rusia y Ucrania es un límite que está muy marcado por la violencia desde tiempos incluso de la Unión Soviética. Eh, Cuando la Unión Soviética se alza y se conforma, Ucrania siempre fue uno de esos territorios en los cuales el control desde la capital nunca terminó por ser completamente bien recibido, ¿no? Ucrania era un territorio alejado de Rusia y de la zona más central de la Unión Soviética y siempre hubo un conflicto, ¿no? Con el Partido Comunista y hasta cierto punto nunca terminó por ceder Ucrania. Cuando se dio la separación, la zona de Ucrania hubo mucho armamento soviético, eh, incluyendo armamento nuclear, que se quedó en Ucrania. Y en el momento de la separación de la Unión Soviética, la región de Ucrania, pues, empezó a tener muchos conflictos ya con la recién formada Federación Rusa. Entonces, es una zona que ha habido muchos conflictos en esa frontera y actualmente sigue habiéndolos. Eh, si nos fijamos, no es algo actual, digámoslo así, no es algo que surgió en este momento, sino que por diversos intereses ha ido creciendo la tensión, en especial el tema de los energéticos, ¿no? El control de gasoductos que pasan por, por el territorio ucraniano desde Rusia.
es un tema que ha venido manejando Ucrania como que es una amenaza, ¿no? Para ellos, un gaseoducto, porque como sabemos, o quizá no, pero aquí se los decimos, Rusia es uno de los países, si no es que el país, el principal proveedor de gas para la Unión Europea y para los diferentes países, no solamente de oriente de Europa, sino también del occidente, ¿no? Entonces presenta diferentes gasoductos que van pasando a través de todo el territorio y llegando directamente hacia las economías principales de Europa, ¿no? Como Alemania o Francia. Entonces, este gasoducto, el llamado Nord Stream 2, que es un gasoducto que conecta desde Rusia, cruzando parte de Ucrania y de diferentes países por abajo, por la zona del mar Báltico, y cruza hasta llegar a Alemania. Eh, Sin embargo, eh, lo considera, ¿no? Ucrania considera esta medida como un atentado contra su independencia y como una afrenta, ¿no? Ante una posible invasión rusa. Entonces se han ido, digámoslo así, ¿no? Calentando los ánimos y actualmente pues hay un conflicto ya que va más allá de cualquier dimensión que podamos imaginar dentro de la sencillez, ¿no? Es ya un complejo conflicto y pues no sé qué quieras opinar para empezar este tema, Mitch. Pues es que es complicado. Digo, creo que lo principal de este conflicto ha sido, o a lo que más miedo se le tiene es que estalle un conflicto pues armado, ¿no? Digo, por ejemplo, ayer estaba leyendo que si no mal recuerdo fue en el límite, ¿no? Ahorita creo que es invierno allá. Literal, ¿no? Se andan paseando de los dos lados de la frontera con armas, están, poniendo misiles, tienen soldados, y eso nada más va tensando más, ¿no? Digo, sobre todo porque por un lado tenemos a Rusia con una gran presencia militar, ¿no? Y del otro lado tenemos a Estados Unidos del lado de Ucrania en la misma situación, ¿no? Digo, claramente no son los únicos involucrados, ¿no? Por otro lado, como bien decías, ¿no? Está prácticamente toda Europa Central y parte de la Oriental, ¿no? Sobre todo los más involucrados son Polonia, Alemania y Rumania, ¿no? Que parte de lo de Alemania es que no recuerdo bien si Estados Unidos quiere que Alemania le dé armamento a Ucrania y parte de que lo defienda, pero Alemania quiere como una postura neutral, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, digamos, es parte del conflicto que tienen, ¿no? O sea, estos tres países, o sea, están más involucrados, pero por la cercanía que tienen a tanto a Rusia como Ucrania, ¿no? Digo, también algo importante, ¿no? Sobre este conflicto es que realmente, ¿no? Entender por qué, digo, como bien decías, hay todo un antecedente histórico que pues, digamos, no ha llevado hasta este punto lleno de conflictos, ¿no? Digamos, pero ahorita el detonante, por así decirlo, es justo esta, pues, no sé, no sé si clasificarlo como rumor, porque sí era un hecho, pero después Ucrania dijo que no, pero bueno, dejémoslo en que
bueno, se supone que Ucrania quería o quiere unirse a la OTAN o la OTAN quiere que Ucrania se una a ellos, ¿no? Y realmente todo esto gira a un tema energético. O sea, bueno, al menos en mi opinión, siento que ese conflicto gira en torno a eso y a que Rusia quiere, digámoslo así, ¿no? Tener esa postura de potencia y hasta cierto punto de reconocimiento que siempre ha esperado, sobre todo en este caso frente a Estados Unidos, ¿no? Que incluso, por ejemplo, parte de lo que decían en los noticieros es eso, que, o sea, en las negociaciones que se han tenido con Washington y con la OTAN, o sea, realmente eso ha sido la postura de Rusia, ¿no? O sea, tener un diálogo, entre comillas, entre iguales, ¿no? O sea, que se le vea como una potencia, como un país importante y no nada más como alguien que está metido en un conflicto, ¿no? Entonces, digamos, es complicado por todo lo que en cuanto a geopolítica abarca, ¿no? Digo, aparte de lo de la OTAN y lo que decías, ¿no? Digo, parte importante de los energéticos, especialmente del petróleo y creo que le llaman gas licuado, bueno, llamémoslo en gas. Este, o sea, parte de este conflicto viene de que también les preocupa cómo va a ser el suministro si es que se llega a dar un conflicto armado y no llegan a un acuerdo pronto, ¿no? Digo, no por nada, no recuerdo bien si fue esta semana o fue la semana pasada, que Estados Unidos llamó a básicamente a todos sus países aliados a buscar fuentes o a buscar maneras de hasta cierto punto, em, pues sí, ¿no? Proteger el suministro de gas sin depender necesariamente de Rusia, que digo, Rusia en cuanto a suministro de gas es importantísimo, ¿no? Digo, no por nada que fue hace como 4 años. No recuerdo el nombre de este tratado que se tenía planeado, que era, no, más de 4 años, que se tenía planeado, ¿no? Que justo hubiera un gasoducto, creo que era hasta el norte de México, no recuerdo, pero iba a ser Sí, uno creo que sí. de los gasoductos más importantes. Digo, no recuerdo exactamente el motivo por el que ya no se llevó a cabo. Creo que fue justo después de bueno, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo sería cosa de investigarlo con más calma. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, siento que eso es el tema de este conflicto, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que envuelve a los energéticos y por otro lado, que yo siento que es más también eso, ¿no? O sea, el tema geopolítico y más bien la parte política, ¿no? O sea, digo, no es novedad que siempre ha habido una lucha política entre estas potencias, ¿no? Específicamente Rusia y Estados Unidos. E incluso, ¿no? Llegué a escuchar que pareciera que Ucrania es el chivo expiatorio, ¿no? Por parte de Estados Unidos para una especie de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces creo que sí es demasiado complejo este tema, pero creo que sí es muy importante, ¿no crees? Sí, creo que es importante porque, como eso último, ¿no? Que mencionas, creo que eso es importante rescatarlo porque, o sea, esto no es algo nuevo, o sea, esta intervención de Estados Unidos y de la OTAN argumentando que hay peligro de una invasión o de algún movimiento militar por parte de un país que no es miembro o que está en contra de sus intereses de la OTAN, pues es algo que ya vimos hace tiempo, ¿no? O sea, en la Guerra Fría
ya vimos es que pasó esto en diferentes otros territorios que fueron desde Vietnam hasta Irak, ¿no? En que terminaron desatándose guerras y durante toda esta época de la Guerra Fría. Entonces, creo que es importante ver que no es ni son los rusos los malos, ni los estadounidenses son los buenos. O sea, creo que no hay exactamente un bando bueno y un bando malo en este conflicto, sino simplemente como que intereses propios de cada grupo, porque es obvio que las injerencias que tiene actualmente Estados Unidos son otras, porque en años pasados, no recuerdo muy bien exactamente si fue en 2014 o 2015, Rusia hizo una operación en Crimea, que es un territorio ucraniano, a través de la cual intentaron tomar posesión de esta península en Ucrania y para tener un mayor control de ahí, que sería creo que es el mar Báltico, lo que hay ahí, y de de otras fuentes de petróleo y de gas natural. Entonces creo que es importante ver que, y en ese momento, ¿no? La OTAN y Estados Unidos no reaccionaron realmente. Enviaron unas cuantas tropas y le impusieron una cierta multa a Rusia por esa maniobra, pero en realidad no hicieron nada. Y hubo hubo una operación importante por parte de de inteligencia rusa, ¿no? Los sistemas de inteligencia rusos. Entonces, ese es un tema que no se dio con mucha relevancia en ese momento. Sin embargo, pues actualmente el hecho de que se esté dando por parte de Estados Unidos ya quiere decir que eh, no solo que ya hay más intereses por parte de Rusia, sino también más intereses por parte de ellos, ¿no? Entonces, no es un tema nuevo, como ya dije y dijiste también tú. Estados Unidos y Rusia siempre han tenido un conflicto de intereses bastante importante, a pesar de que ya actualmente, desde hace ya más de 30 años, Rusia dejó de ser un territorio comunista, ¿no? Sin embargo, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos siempre han existido, eh, por lo cual pues ha venido a incrementarse con esto, ¿no? Y más aún, como decías, ¿no? El tema energético, que es actualmente uno de los temas más importantes en el mundo y sobre todo para Estados Unidos por las crisis energéticas que ha tenido. Recordaremos, ¿no? Apenas el año pasado o en 2020, no recuerdo muy bien, cuando se dio los apagones de norte de México con Estados Unidos debido a problemas en gaseoductos y suministro de gas, que terminó dejando sin electricidad y sin calefacción a muchos lugares desde Texas hasta Monterrey y Tamaulipas, lo cual pues también es un tema, el tema de los energéticos y del suministro de gas, pues, es un tema muy importante para una potencia como Estados Unidos, más ahora que se tiene esta guerra comercial que no se ha terminado con China. Entonces, como dices, ¿no? En términos de geopolítica y geografía económica, es muy importante este conflicto porque es un conflicto de hegemonías, ¿no? Es una pelea por hegemonías y por controles, de- no solamente de armas, sino de términos económicos, de la posibilidad de rutas comerciales y de suministros de energéticos a otras regiones, ¿no? Y entonces, pues creo que también lo más relevante también en este sentido es por parte de Rusia, es el tema que han tenido de como no hacerse para atrás, ¿no? O sea,
de inmediato, en cuanto movilizaron tropas hacia el norte, varios países aliados de Estados Unidos y de la Unión Europea les advirtieron a los rusos que dejaran ahí, ¿no? Que no estuvieran intentando golpear el avispero, por decirlo de algún modo. Sin embargo, Rusia no desistió de sus planes, ¿no? O sea, mantuvo sus tropas ahí y las tiene ahí en la frontera, lo cual es un acto como de Guerra Fría, ¿no? Mostrando su armamento y mostrando qué tan fuerte, qué tan posible puede ser realmente un ataque de los rusos a Ucrania. Eh, y entonces entra en conflicto ahí, ¿no? Porque es obvio, Rusia siempre ha intentado tener un control o mantener un cierto, pues no control, pero una alianza poderosa y mantenerlos a su yugo, bajo su yugo, a varios países en su frontera para mantener protegida a Rusia, ¿no? Todos estos países como Bielorrusia o, o Kazajistán, ¿no? Que forman una frontera, eh, colindan o están muy cerca de Rusia y los han intentado mantener bajo su influencia. Y eso es lo que también ha pasado con Ucrania, ¿no? Ha intentado hacer que este territorio de Ucrania, que siempre ha sido conflictivo y como dices, ¿no? Ha intentado posiblemente unirse a la OTAN, pues ha intentado, ¿no? Hacer que Rusia esté de su lado, que Ucrania esté de su lado para poder mantenerse protegida de un ataque por parte de Estados Unidos o de incluso, ¿no? De Alemania o de alguna otra potencia. Que digo, Alemania, sí, como dices, se ha mantenido neutral y ha intentado mantenerse fuera del conflicto, pero pues es un tema de geopolítica y de temas de cuestiones de rivalidades ya de muchos años que este tema, ¿no? Sí, digo, y es que, digo, algo que decías al inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, para Estados Unidos el tema energético es fundamental, ¿no? Y digo, como bien decías, son más o menos, pues sí, ¿no? Como 2 años, más o menos desde que inició la pandemia, que ha tenido muchos problemas en cuanto a los energéticos, ¿no? Y de hecho fue, si no mal me recuerdo, fue el año pasado, hace como por ahí de octubre, noviembre, que fue que Estados Unidos dijo que uno de sus planes para este año era comenzar a, pues sí, buscar alternativas para volverse, pues hasta cierto punto autosuficiente, ¿no? O sea, en temas energéticos, ¿no? Digo, no solo en temas energéticos, así, si algo dejó, en mi opinión, la pandemia para cualquier país, es que eh, con todas estas cadenas, ¿no? Globales de la producción, entendieron que hasta cierto punto les afectaba demasiado toda esta interconexión, ¿no? O sea, no por nada se vieron tan afectadas la producción de mercancías, ¿no? El traslado de mercancías, el comercio se vio frenado muchísimo durante el primer año, ¿no? Digo, y sobre todo fue una crisis bastante grave para Estados Unidos, justo porque al ser la principal economía del mundo y ser el que más interconectado está con otros países en sus cadenas de producción, pues digamos, descuidó mucho parte de la producción interna, ¿no? No por nada intentó que muchas empresas regresaran, dio incentivos, o sea, está viendo la forma, digamos, de otra vez de crecer internamente, ¿no? De volver a ser fuerte, no quiero decirlo independiente, pero sí que no tenga que volver a pasar por el mismo problema, ¿no? Digo, y finalmente, algo que es base para eso que tiene en mente es el tema energético. Ahora, como bien comentabas, ¿no? Ese conflicto con Rusia no es nuevo. Y menos el saber que China siempre está involucrado, ¿no?
incluso justo con todo este tema que salió de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, hubo medios que llegaron a decir, ¿no? O sea, China se va a beneficiar, ¿no? O sea, él puso su postura de yo estoy con Rusia, ¿no? O sea armamento, sea apoyo político, yo lo apoyo, ¿no? O sea, ellos ya llevan muchos años en una alianza tanto política como económica, ¿no? Entonces, de hecho, creo que nadie dudó de la postura de China en este conflicto. Entonces, lo que llegaron a decir estos analistas es que incluso creo que lo mencionamos, ¿no? En las perspectivas, ¿no? Para este año. O sea, a pesar de todos los conflictos, digo, desde la pandemia hasta económicos, China nunca ha dejado de ser categorizada como una hegemonía, ¿no? O sea, como un país y una economía importante. Y se sabe que China realmente es el competidor más fuerte que hay contra Estados Unidos. Entonces, bueno, de lo que escuché, ¿no? Que mencionaban, era que, o sea, a China le convenía que Estados Unidos estuviera enfocado en resolver este conflicto, ¿no? Que tiene en cuanto a los energéticos con Rusia, porque finalmente hay que tomar en cuenta que ahorita Estados Unidos está en una situación política y económica hasta cierto punto inestable, ¿ok? O sea, su recuperación no está completa, tiene problemas políticos, tiene muchas restricciones, ¿no? Entonces, el redirigir atención y recursos a un conflicto que para empezar en teoría no es suyo, ¿no? Y tomando en cuenta que este no es el único conflicto que tiene ahorita Estados Unidos, este, es desviar la atención, ¿no? Entonces, lo que se decía es que China podía usar digamos, este conflicto como una ventana, ¿no? Y que se fuera debilitando políticamente poco a poco Estados Unidos, que yo en lo personal lo veo muy complicado que eso llegara a pasar, ¿no? Pero no quita el hecho de que, en definitiva, todas estas alianzas, ¿no? Tuvieran estos, hasta cierto punto, rumores, ¿no? De que quién va a estar del lado de quién, ¿no? En caso de un conflicto armado, ¿no? Que ojalá no, no llegue a tal grado, porque yo siempre he dicho, ¿no? O sea, si el problema es entre políticos, que lo resuelvan los políticos, no tienen por qué meter a civiles o a soldados en un problema de potencias, ¿no? Pero creo que realmente ese es el punto de todo esto, ¿no? O sea, desde Estados Unidos con sus planes de autosuficiencia energética, ¿no? Y ver entre Rusia, China y Estados Unidos quién es la potencia más fuerte, ¿no? Y de hecho, pues sí, de hecho creo que en ese mismo episodio también lo mencionamos, ¿no? O sea, parte de las perspectivas para este año, en general para los siguientes años, es eso. O sea, ver entre China y Estados Unidos quién va a ser la potencia dominante dentro de los siguientes años. Digo, y eso se nota porque cada vez hay más conflictos entre estas dos potencias. Entonces creo que eso, o sea, es un tema complicado, interesante, pero complicado, ¿no? Sí, exacto, no, no lo pudiste decir mejor. Y creo que tienes mucha razón en esto de China, ¿no? Es obvio que no, no era de sorprender a nadie quién iba a ser quien se beneficiara, ¿no? A largo o al corto plazo de esto, ¿no? China obviamente iba a salir por las tensiones políticas que maneja también con Estados Unidos actualmente. Que no es que Rusia sea completamente su aliada, ¿no? O sea, no es como que Rusia de verdad sean mejores amigos China y Rusia, ¿no? Sino que simplemente creo que es una política
de qué es lo que le conviene actualmente, ¿no? A China también estar del lado de Rusia, porque estar del lado de Rusia es estar enfrentando a Estados Unidos y esperando una posible caída económica. Que yo creo que también esta apuesta que está haciendo el gobierno de Joe Biden de movilización militar y todo esto, creo que tiene también un poco que ver con la reactivación económica, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente que no había sido del todo positiva la reactivación económica de Estados Unidos y creo que también en esta intervención militar, creo que ven una oportunidad de oro para poder reactivar la economía, ¿no? Tanto por los energéticos como por eh, cambiar y reactivar un poco la economía de guerra de Estados Unidos, que como ya sabemos el siglo pasado fue muy importante para poder consolidarse como la potencia hegemónica mundial, ¿no? Entonces creo que por ahí va también una cuestión muy importante para el gobierno de Joe Biden y por la cual también le interesa, ¿no? Poder meter eh, sus injerencias y las cuestiones de la OTAN en este conflicto. Que también creo que cabe resaltar que no es que esta sea la primera vez que se hace una posible invasión y el control de ciertos territorios ucranianos y eso, ni sus repercusiones, ¿no? Porque ya había sido en otros años y había desembocado ya en un, en firmas de tratados y en una aparente paz que ya se había firmado, pero han ido cambiando las diferentes perspectivas de los gobernantes, no tanto en Rusia, sino que más bien como en Ucrania ha sido un poco más el cambio, porque Putin se ha mantenido al mando del gobierno de la Federación Rusa desde hace ya varios años y creo que nunca ha cambiado en realidad su postura con respecto a esto, ¿no? Al conflicto en Crimea y el conflicto armado con Ucrania. Entonces creo que es importante ver que digamos, un conflicto viejo, pero con algunos actores nuevos, ¿no? Con un poco más de intervención esta vez de la OTAN y de otros países, e inclusive, ¿no? De la Unión Europea, ya formada como una unión y actuando como un ente solo, y metiendo un poco de presión a Rusia, ¿no? Y amenazando con ciertas sanciones en términos económicos. Y también el actor nuevo, ¿no? Que entra a este juego que es China, que no había aparecido en otros momentos, pero que es importante de cómo se puede terminar beneficiando, ¿no? Eh, China y el gobierno a partir de este conflicto entre Estados Unidos, bueno, más bien entre Ucrania y Rusia, en el cual pues como tienen que ver también Estados Unidos, pues este respaldo que tiene Rusia por parte de China, pues también puede ser algo muy importante en qué puede pasar en próximos días, ¿no? Sí, digo, y es que, de hecho, eso fue, por ejemplo, de las cosas que argumentó Ucrania, ¿no? O sea, por un lado, Rusia lleva años intentando meterse en la política ucraniana. Eh, no recuerdo el nombre del partido ruso, pero, o sea, lleva años intentando poner gente de ese partido en el gobierno ucraniano cuando no tendría por qué hacerlo, ¿no? Y es que, digo, yo no sabía esto, digo, se me hizo interesante, pero, por ejemplo, Putin, bueno, Vladimir Putin, ¿no? Que es el presidente de Rusia, a él le tocó la mejor, digamos, etapa, ¿no? De lo que fue la URSS, ¿no? Entonces, él hasta cierto punto estaba acostumbrado a eso, ¿no? A Rusia ser el país dominante, o sea, sobre
países más chiquitos, ¿no? Como Ucrania. Y, y finalmente, o sea, Putin siempre lo ha dejado claro que le gusta esa postura política fuerte, ¿no? De control junto a estos países. Digo, si les da un poquito más de curiosidad, pueden ver, no hay muchos, pero sí hay varios documentales en internet que hablan justo de esta problemática, ¿no? O sea, como lo delicado que es, por ejemplo, la situación en las fronteras de estos países con Rusia, ¿no? Entonces, digo, no, volvemos al mismo, no es novedad que Rusia siempre ha querido tener dominados a estos países. Ahora, eso hasta cierto punto es lo raro, ¿no? O sea, ¿por qué? Y era parte, de hecho, del argumento de Putin. O sea, ¿por qué Ucrania a estas alturas, no digamos, dijo basta y por qué ya no está cediendo tanto ante las decisiones de Rusia, ¿no? Que justo por eso es que el presidente ruso estaba diciendo que la OTAN estaba influyendo sobre Ucrania, Estados Unidos estaba influyendo sobre Ucrania. O sea, que realmente no, ni siquiera era una decisión de Ucrania, básicamente, ¿no? Y por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? Que decías que fíjate que no se me había ocurrido, eso de la reactivación de la economía estadounidense mediante la guerra, ¿no? Digo, es más que sabido que gran parte de la economía de Estados Unidos se mueve por la venta y el desarrollo de armas, ¿no? Y que de hecho, ¿no? Irónicamente en el apogeo, ¿no? De Estados Unidos de los 90 fue también gracias a eso, ¿no? Al conflicto armado, a la venta de armas, el desarrollo tecnológico. Entonces, digo, no creo que se llegue a digamos, a ese grado de un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pero sí el que se esté movilizando es toda esta parte, ¿no? Sí le beneficia, ¿no? Por lo menos a Estados Unidos. Entonces, digo, esperemos no pase a un conflicto armado, todo se quede en un tenso ambiente político y que finalmente se solucione de la mejor forma, ¿no? Digo, a pesar de que ya se dijo que si Rusia no da paso atrás, va a haber sanciones, de hecho, gran parte lo dijo el Consejo de Seguridad, que podría haber sanciones, ¿no? Si va a haber un conflicto armado. Pero Rusia no se ve que vaya a ceder, al menos no pronto, lo veo muy difícil, ¿no? Pero lo que sí creo que no está bien es que se estén paseando enfrente de las fronteras con armas, ¿no? Asustando a civiles. Creo que eso es lo que no está bien. Pero pues, bien, ¿qué les digo? ¿No? Pues sí, creo que tienes mucha razón en eso, ¿no? Es, al fin y al cabo, ¿no? Podemos hablar mucho de gobiernos, ideologías y eh, tamaños de países, ¿no? Pero al final quienes van a resentir todo esto va a ser las personas, ¿no? Y la gente en la frontera rusa con Ucrania y la gente en la península de Crimea y la gente, los soldados estadounidenses que vayan todos hacia, por parte de la OTAN, eh, hacia Ucrania, en fin, ¿no? Todos ellos, pues al fin y al cabo son quienes más van a repercutir y todo. Entonces creo que, pues sí, yo en lo personal, yo también ojalá espero no pase nada más allá de una simple discusión y politiquería, ¿no? Entre los países y muestras de su potencial armado actualmente y que no vaya a ser nada más, ¿no? Como pasó, por ejemplo, durante el gobierno de Donald Trump entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿no? Que mucho se habló de un conflicto armado que podría desatarse y terminó
por ser algo pacífico al final y solamente fueron algunas muestras del alcance militar que tienen cada uno de ellos, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. Y por otro lado, como decías de China, recordaba que leí apenas un artículo de la BBC en el cual hablaban de las ventajas y de los beneficios que puede traer a China, ¿no? Este conflicto entre Rusia y Estados Unidos ahora en Ucrania. Y también uno de ellos, ¿no? Que me pareció muy, muy particular es que estaban aprovechando desde China para poder eh, em, aumentar, ¿no? Ese sentimiento de, no sé cómo llamarle, como orien- de favoritismo para el Oriente, ¿no? No estoy seguro cómo llamarlo, de ese desprecio o de generar un cierto desprecio hacia el Occidente, ¿no? Mostrando a Estados Unidos y a la OTAN como grupos intervencionistas que no respetan la independencia de territorios orientales como Rusia o China y que no toman la importancia que se debe a la geopolítica en Oriente y de las llamadas fallas de Occidente, ¿no? Entonces, creo que eso también es curioso, que también no solamente buscan los chinos beneficiarse desde el ámbito económico y comercial, sino también aprovechan y sacan el mayor beneficio que se pueda de esto, ¿no? Entonces, al fin y al cabo hay que recordar que nadie de los que están ahí están de verdad porque sean como las naciones salvadoras del mundo o las naciones que van a buscar la paz mundial de algún modo, ¿no? Todos están ahí metidos porque hay algún cierto interés eh, de por medio, ¿no? Todos están buscando un beneficio propio de este conflicto y es importante como ver que no sea, esperar que no se desate, pero también estar atentos de qué es lo que podría pasar en dado caso, ¿no? Pues sí, sí, hay que estar al pendiente de cómo se desarrolla, ¿no? Digo, porque si pensaban que no iba a afectar a México ese conflicto, sí lo va a afectar. Digo, no necesariamente involucrarse en un conflicto armado. Digo, ya en el Consejo de Seguridad, ya dijeron que México se mantiene, pues, neutral, pero, mm, sí, al menos a México le va a afectar un poco en cuanto a los energéticos, ¿no? O sea, puede que afecte un poco la tasa de interés, sobre todo la inflación, ¿no? Que digo, ya traemos bastantes problemas de inflación desde hace, pues sí, ya hace 2 años. Entonces, digo, eso es lo que se prevé por el momento, ¿no? Que es posible que a nosotros nos afecte en cuanto al suministro de energéticos como el gas o en los precios del petróleo. Que digo que se supone, dicen que no va a afectar tanto, porque es posible que suba el precio y como México lo tenía un poco por debajo, pues sacaría un poco pues más ganancias, ¿no? De la venta al exterior. Pero pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, realmente el impacto económico, al menos para México, no se espera que sea tanto, mm, pero ojalá no, pues no pase a mayores, ¿no? Sí, exacto. Como dices, ¿no? O sea, México también, principalmente, ¿no? Tal vez no, como en la mayor parte de las guerras, no tienen una injerencia militar importante. Sin embargo, la repercusión en energéticos y en otros eh, menesteres puede ser que sí sea mayor para nuestro país y sobre todo también en cuestiones económicas porque sí es un conflicto en el cual se involucran eh, Estados Unidos y China
que son las dos potencias actualmente más importantes en términos económicos, y estamos hablando de que se está dando en un momento en que las cadenas globales de producción siguen sin estar reactivadas del todo y sigue habiendo problemas de desabasto en ciertos sectores, pues el hecho de que estas dos economías se intervengan en este conflicto, pues ya de entrada eso genera fuertes repercusiones, ¿no?, para la economía mexicana y para los posibles años venideros y hasta en el corto plazo, ¿no? En cuestiones de economía. Entonces, pues creo que hay que estar al pendiente de cómo se va desatando esta noticia. Pues sí, creo que sí, hay que estar al pendiente. Bueno, también otro de los temas que digo, este no, en mi opinión, no ha tenido tanta difusión como hubiera esperado. Yo no sé si es porque todavía está en proceso, pero sí ha habido mucha opinión al respecto, ¿no? Y nos estamos refiriendo a la famosa, o a lo mejor no tan famosa, ley Mordaza, ¿no? Digo, no es novedad que el gobierno actual tiene muchos problemas con los medios de comunicación, ¿no? Digo, diario es una pelea constante en los mismos medios con el presidente, pero digamos que esta ley llega a otro nivel, ¿no? Empecemos por el hecho de que esta ley no es nueva. Más o menos se presentó, si no mal no me acuerdo, fue en 2010, no, como en 2007, 17, no me acuerdo bien la verdad, pero ya tiene bastantes años, ¿sí? Básicamente, esta ley se retomó hace unos pocos meses y obliga en general, a los medios de noticias, a los medios de comunicación de tanto radio como televisión, a distinguir en sus programas lo que es información de lo que es opinión, ¿no? Esto bajo el argumento de que sirve para garantizar los derechos de las audiencias, ¿no? Esto básicamente va a hacer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenga que encontrar, entre comillas, un equilibrio entre los derechos de las audiencias y ellos le llaman los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, digamos, varias de las opiniones que ha habido sobre este asunto es que es muy difícil distinguir lo que es la información de la opinión, ¿no? Y aquí es donde entra uno de los primeros conflictos. Por un lado, se dice que cuando un medio de comunicación está dando, desde el momento en que da la nota, desde que da la información, ya está dando su postura, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos con el caso de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, con Rusia, del que acabamos de hablar. Muchos de los noticieros, de los portales que hablaron de la nota, estaban, por ejemplo, hablando de los beneficios de China, ¿no? No necesariamente están hablando de estar a favor de China, simplemente están informando. Pero, por ejemplo, había otros medios, ¿no?, digamos, estadounidenses, ¿no? O incluso aquí en México, que, por ejemplo, daban la información, ¿no? Pero, por ejemplo, mantenían una postura neutral, ¿no? O sea, decían, siempre y cuando no afecte tanto a México, no afecte tanto a Estados Unidos, pues que siga el conflicto por su lado. Pero, por ejemplo, eso es en los medios, digamos, electrónicos, ¿no? De los cuales, para aclarar, esta ley no aplica en los medios electrónicos, ¿no? Que esa es una de las quejas por parte de los medios de televisión y radio.
Entonces, y por el otro lado están los medios de tele y radio, ¿no? Que conforme están dando la nota, ellos ya están tomando una postura al decir, ok, este conflicto está bien, este conflicto está mal, y que técnicamente es lo que no quieren que hagan. Pero digamos, como introducción, básicamente eso es lo que plantea esta ley y un poco de cómo se ha desarrollado este conflicto. No sé qué quieras decirnos al respecto, Fer. Bueno, pues creo que es un tema muy, muy ríspido, por decirlo menos, porque, vamos, ¿no? Es que hay muchas aristas, ¿no? Primero, eh, estamos en un país en el cual no es que hayamos sido un país como, no lo sé, otros países más desarrollados en los cuales la democracia estaba garantizada siempre, ¿no? Sino que estamos en un país en el cual tuvimos una dictadura, o bueno, tal vez no exactamente dictadura, pero sí un monopolio de un solo partido por eh, prácticamente desde el inicio de la democracia en México y de las elecciones a el control de un solo partido, ¿no? En el cual por varios segmentos de este hubo una amplia y completamente abierta represión hacia la libertad de expresión, ¿no? Completamente abiertamente había eh, lineamientos y diferentes cuestiones que garantizaban que no se hablara mal del partido, ¿no? En este caso del PRI. Y poco a poco se fue, digamos, no relajando, pero poco a poco se fue dejando atrás esa idea hasta cierto, hasta un cierto punto que al menos hubiera mayor libertad de expresión. No solamente tanto entre personas, sino en los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, pues siempre ha habido medios que, como dices, ¿no? O sea, siempre que tomas una postura para poder decir algo, siempre que dices algo, perdón, de manera pública, estás tomando una cierta postura, ¿no? No hay manera de decir buenos días en un noticiero sin decir, sin estarlo haciendo de una manera propia, ¿no? Estamos hablando de que el hecho de que, por ejemplo, un cierto noticiero, un cierto medio de comunicación, como puede ser Noticieros Televisa o Milenio Noticias, etcétera, etcétera, digan una cierta nota o den prioridad a una cierta nota o a otra, eso ya está queriendo decir que ya está tomando una cierta postura, ¿no? O sea, el hecho de que en ciertos medios se dé difusión a reportajes que hace, por ejemplo, un periodista como Carlos Loret de Mola, que ha sido durante todos estos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de los máximos opositores que ha tenido y ha tenido discusiones públicas y un tanto, hasta podría decir, incómodas en, en conferencias del presidente con él, ¿no? El hecho de que ciertos medios den o no a conocer sus notas, pues eso ya quiere decir trae consigo una postura y hasta una ideología, ¿no? Si estás en favor o en desacuerdo con el régimen que vivimos. Entonces creo que es algo importante que destacar esto, ¿no? No es un tema fácil, ni un tema, eh, em, no lo sé, un tema que pueda ser de rápida comprensión de las magnitudes que puede tener, ¿no? O sea, eh, para muchos puede ser algo simplemente eh, ajeno a ellos y una cosa
pues pasajera, ¿no? Un cambio más en una legislación. Sin embargo, pues es algo que para muchos otros puede ser un atentado contra la libertad de expresión o contra la posibilidad de crítica hacia ciertas partes del gobierno. Entonces creo que por ahí es algo importante de que rescatar, porque vamos, ¿no? O sea, el hecho de que el gobierno abiertamente le guste pelear, ¿no? Contra su oposición, no solamente desde el ámbito político, sino desde cualquier eh, ámbito como las telecomunicaciones y los periodistas, pues eso trae consigo algo más, ¿no? A la discusión. Y si a eso le aunamos ahora el tema, ¿no? De que México se ha convertido en un país en el cual cada mañana amanecemos, y si no es a diario, mínimo cada tercer día, amanecemos con la historia de un nuevo periodista o una nueva periodista que fue asesinada por motivos de haberse metido en temas que no le incumbían. Entonces creo que eso también trae mucho más a la mesa para poder discutir sobre todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Digo, como bien decías, ¿no? O sea, toda esta violencia que se ha dado contra los medios de comunicación, ¿no? O sea, no solo con las empresas de difusión, sino contra los mismos periodistas, ¿no? Digo, no es novedad que incluso el SAT, ¿no? Hacienda ha estado atrás de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de ellos se han quejado desde Loret, Broso, Aristegui, en Radio Fórmula, ¿no? O sea, Dian, es un juego sucio que digo, no quiero que esto suene mal, ¿no? Pero no hay que olvidar que el presidente actual viene de eso, viene del viejo régimen político del PRI, que siempre tuvo una relación muy, muy difícil con los medios de comunicación y con la libertad de expresión, ¿no? Digo, y desde el día uno eh, siempre han ido, ¿no? Como en aumento estos conflictos con los medios de comunicación, ¿no? Y algo que, por ejemplo, se nota mucho es que para él siempre está este discurso de los medios buenos y de los medios malos, el pueblo bueno y el pueblo malo, ¿no? Quien no está conmigo está contra mí, está contra México. Entonces, y, y digo, y eso se nota porque, por ejemplo, ¿no? Con los medios de comunicación, siempre es eso, ¿no? O sea, siempre son la oposición, los malos, los que están en contra de su gobierno, los que están en contra dirían, del pueblo bueno, ¿no? Que le llama. Pero incluso, ¿no? O sea, no olvidemos también, por ejemplo, todo este conflicto que tiene con el INE, ¿no? O sea, con todas las manifestaciones que hubo en estos últimos 2 años, ¿no? O sea, libertad de expresión hasta cierto punto no hubo, porque hubo mucha represión, ¿no? Entonces, creo que en general, más, bueno, no, sí, o sea, a la par de un problema de libertad de expresión, también estamos hablando de un tema de democracia, ¿no? O sea, no estamos hablando nada más de lo que se puede decir, de lo que no, quién tiene permiso y quién no, sino que simplemente pareciera que todo esto va encaminado a que todo se concentre en el poder ejecutivo, ¿no? Que no haya nadie más que tome decisiones o que pueda opinar. Entonces, creo que realmente, em, como decíamos, ¿no? Esta ley Mordaza no es nueva, pero sí viene a, a sensibilizar o a preocupar en un,
contexto muy delicado para los medios de comunicación y en general para la democracia, ¿no? O sea, justo ayer salió la estadística de que caímos al lugar 82, ¿no? Del ranking de democracia. Este, o sea, casi casi a un paso del autoritarismo, ¿no? Cosa que por donde quieras verlo está mal, ¿no? De hecho, creo que, digo, por si quieren buscarlo, creo que salió en The Economist. Digo, muy interesante el artículo, pero justo es eso, ¿no? O sea, que parte de lo que no es comprensible es el por qué llegar a ese límite de atentar contra la libertad de expresión, ¿no? Que finalmente es algo fundamental, al menos en mi parecer, ¿no crees? Creo que es un tema importante, pero como te decía, ¿no? Hay muchas aristas, porque si bien es obvio que eh, en una actitud eh, muy retadora contra los medios, hace, ¿no? El gobierno ejecutivo, perdón, el poder ejecutivo ahí, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ahí haciendo hasta secciones, ¿no? En sus conferencias matutinas acerca de quiénes son buenos y quiénes son malos periodistas. Sin embargo, creo que hay, hay también que reconocer que mucho del periodismo que ataca a la administración actual tampoco es como que sea de verdad el periodismo que México necesitaba, ¿no? En momentos álgidos o de controversia muy importantes en administraciones anteriores a la actual, tanto del PAN como del último gobierno del PRI encabezado por Enrique Peña Nieto, tuvieron muchas actitudes de desinformación y muchas diferentes tendencias, digámoslo así, hacia, hacia encubrir o hacia ser como actualmente en ciertos otros medios, ¿no? Hacer el periodismo bueno o el periodismo que pudiera tener como de estandarte, ¿no? Al gobierno, eh, en casos como desde el caso de Ayotzinapa hasta, hasta incluso momentos eh, como otros casos, como casos de corrupción que se fueron destapando durante el gobierno de Enrique Peña Nieto o después de Felipe Calderón, perdón, antes de Felipe Calderón, y también mucho del periodismo que actualmente ataca a la administración, también olvidan que también ellos eran parte del periodismo que defendía a otras administraciones y que intentaba mantener quedar bien con gobiernos anteriores, ¿no? No, no, no para nada, ¿no? O sea, no estoy justificando los ataques del presidente a la prensa porque no es tú me atacas, yo te ataco, ¿no? Se supone que un gobierno no tendría que estar en ningún momento y bajo ninguna circunstancia de sus partes, ¿no? O sea, y una parte muy importante, si no es que la más importante de un país, es el pueblo, ¿no? Entonces creo que de ninguna manera podría justificarse el ataque que recibe, que da el gobierno hacia diferentes medios de comunicación, como por ejemplo, ¿no? Actualmente el, las críticas que hizo el gobierno y específicamente, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador, a Carmen Aristegui, ¿no? Que en otros momentos fue uno de sus medios de mayor difusión antes de ascender al poder ejecutivo y que ahora ya se está volviendo
o según él, ¿no? Se ha vuelto hacia el neoliberalismo y hacia la mafia del poder y todas estas concepciones políticas que tiene. Yo creo que, a lo que yo quiero llegar, ¿no? No es a que no hay bandos buenos y bandos malos, ¿no? Creo que ni, ni hay, que creo que como la mayor parte de estos periodistas, como mencionabas, ¿no? Loret de Mola, Víctor Trujillo en su personaje de Broso y, no sé, López Dóriga y demás personajes de los medios, Ciro Gómez Leiva y demás periodistas. Creo que tampoco es que es dejarlos navegar a ellos también como con bandera de inocentes, ¿no? No es como que de verdad eh, al, al, al ser atacados por el gobierno terminen mejor parados de lo que estaban antes, ¿no? Creo que al final al cabo esto no deja parado bien a nadie y creo que más bien esta guerra y este conflicto entre periodistas y el gobierno, creo que termina más bien dejando mal parados a todos en realidad. No es que ahora den una buena, bueno, en mi opinión, no creo que den una buena imagen ahora todos estos periodistas, nada más porque ahora atacan al gobierno, porque por muchos años ellos también alabaron a un gobierno que tenía las mismas fallas que el gobierno actual. Entonces creo que más bien en vez de dejar bien parados a ellos y dejar mal parado al gobierno, creo que al fin y al cabo todos terminan mal parados y el gobierno termina con los mismos errores y evidentes que se ven y las mismas carencias que han tenido otros gobiernos anteriores represivos de la libertad de expresión y deja igual de mal parados a muchos medios de comunicación que simplemente han servido para alabar a otras administraciones y ahora también a otros que han cambiado ahora a alabar a esta administración y a desestimar a los otros, ¿no? Entonces creo que es un tema muy complicado en realidad esto de la ley y de la libertad de expresión, ¿no, Mitch? Sí, totalmente, digo, yo difiero en algunas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que decías de no hay bandos buenos ni bandos malos, ¿no? Finalmente, los medios de comunicación tienen que cumplir con su función, que es informar, ¿no? O sea, digo que si defendieron en el pasado, no lo hicieron, este, no digo que no importe, ¿no? Porque finalmente son personas y tienen sus propias ideas, o sea, volvemos, ¿no? Justo a lo que decíamos de esta ley Mordaza, ¿no? O sea, es muy difícil separar la información de la opinión, de lo que tú piensas o de lo que quieres transmitir a la audiencia, ¿no? Entonces, creo, y de hecho creo que eso es parte, ¿no? De lo que creo que hace tan mediático el asunto, ¿no? O sea, el problema es que, por ejemplo, al menos yo lo veo así, con otras administraciones, o sea, en cada administración siempre hay un problema entre el ejecutivo y la prensa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tiempo de Peña Nieto fue la Casa Blanca con Aristegui, y Aristegui tenía ciertas ideas, tenía por ejemplo, ¿no? O sea, se sabía que estaba del lado del actual presidente del Ejecutivo, igual que en su tiempo Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, ¿no? O sea, y así con otros presidentes. No, la única, o siento yo que la diferencia más importante o que más se puede entender, ¿no? En este caso, con esta administración, es que desde el Ejecutivo le gusta hacer todo público. O sea, le gusta el medio, le gusta crear polémica, ¿no? O sea, algo que incluso llegué a escuchar, ¿no? Cuando recién, creo que era su primer año, ¿no? Algo que logró hacer era mover la cuestión política en el país, ¿no? O sea, siempre era que las elecciones presidenciales, ok, ganó tal presidente, pero sabemos que es lo mismo de siempre, ¿no?
Pero, por ejemplo, siento que todo lo que ha hecho él, de hacerlo todo tan mediático, hasta cierto punto ha ayudado a que la gente se interese más en la política por el simple hecho de que es tan mediático, de saber de qué es de lo que se está hablando y por qué se habla tanto de ciertos temas. Aquí, y siento yo que es parte del problema de los medios, claro, no estoy en contra de los medios de comunicación, pero por ejemplo, ¿no? O sea, tienes a los medios tradicionales, ¿no? A los noticieros que normalmente conocemos o escuchamos. Y por el otro, por ejemplo, tienes a estos nuevos portales de comunicación, ¿no? Que se sabe que, por ejemplo, o sea, que su tendencia política o su discurso político es completamente el repetir y el sostener el discurso del gobierno actual, ¿no? Entonces, yo siento que también en parte iba como parte de esa inconformidad, ¿no? O sea, de que se ha vuelto tan problemático hasta cierto punto, toda esta faramalla, ¿no? Que se hace todas las mañaneras de qué periodista dijo qué y cuál es el conflicto nuevo y que todas las mañanas sea lo mismo, ¿no? O sea, digamos, no vamos tan lejos, ya hasta cada jueves, cada viernes se sabe, ¿no? Que el portal de Latinus le contesta al ejecutivo para que el fin de semana no tenga nada que decir y el lunes que les conteste en la mañanera, ¿no? O sea, creo que eso es lo que vuelve tan, al menos en mi opinión, tan cansado y tan problemático todo este asunto, además del hecho de que en general se atenta contra los medios de comunicación y la libertad de expresión con esta ley, ¿no? O sea, en general creo que la situación o el panorama actual en cuanto a la opinión en general es muy complicada por decir menos. Pues sí, exacto, es que es un tema muy complicado y por decirlo menos es polémico, ¿no? O sea, Sí, yo digo, no, o sea, obviamente no, para nada digo que, por ejemplo, por haber eh, tenido otra actitud en el pasado un medio de comunicación, quiere decir que deje de importar todo lo que diga, ¿no? Pero yo creo que más bien el, el problema es que creo que la imagen de muchos medios, o sea, pues se queda a la posteridad, no, no vas a ir, por más que pueda cambiar o no cambiar o lo que sea, o sea, no vas a poder, ejemplo, ir a ver en noticieros Televisa o en alguna cadena tan grande y tan cercana como, por ejemplo, Otto también, ¿no? Por ejemplo, este, con ciertos periodistas también de otras cadenas como en, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue. mm, ¿Cuál es el otro medio? No es Milenio, es otro medio que también se la pasa alabando, que alaba mucho al gobierno también actual. Se me fue. pues a ver, está Milenio, está ADN 40, que es de Salinas Pliego, Sí. Bueno, también sí, está, cierto, también TV Azteca. Bueno, sí, está, bueno, sí, exacto, ¿no? O sea, no vas a ir a un medio de comunicación que históricamente es muy cercano al gobierno actual y que se ha caracterizado por, digámoslo así, ¿no? Por poca objetividad, a buscar algo que realmente sea el contenido más crítico de todos, ¿no? Porque sabemos que muchas de esas cadenas grandes de televisión o de noticias en los medios, pues carecen a veces de objetividad, ¿no? O sea, son tan grandes y tienen tantos intereses que muchas veces carecen de verdad contar la historia como tal, ¿no? Entonces no es hasta, sino hasta que te alejas de estas cadenas grandes o de los medios masivos a veces que puedes encontrar periodismo verdadero, ¿no? En donde realmente cuenten lo que se tiene que contar y las cosas como tienen que ser, ¿no? Desde la matriz de lo que es el periodismo y la comunicación. Pues ese es el tema más importante junto con el hecho, ¿no? De que
lo que ha cambiado ahora con la administración es que ahora el ejecutivo se la pasa contestando, ¿no? O sea, en otros momentos simplemente un noticiero, un portal, un comunicador, cualquiera, hacía un reportaje que no era del gusto, ¿no? De la administración actual y simplemente pues lo borraban, ¿no? O sea, no volvían a, a brindarles exclusivas, a brindarles algún tipo de reportaje o el acceso a ciertos eventos, pero esta vez ahora es diferente, ¿no? Aparte de hacer eso, el gobierno actual, ¿no? Se la pasa atacando como si fueran iguales, ¿no? Como si fuera él también fuera algún personaje público solamente el presidente, y pues es algo que es muy distinto, ¿no? Es una posición muy diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la diferencia, que se ha vuelto tan polémico ya de todos los días, ¿no? Estos conflictos entre el ejecutivo y los periodistas que digo que ya, o sea, ya se sabe, ¿no? Casi casi qué va a pasar la mañana siguiente. No, o al menos lo que yo diría que es lo que también está hasta cierto punto mal, es que independientemente del medio, ¿no? O sea, hay periodistas que a pesar de su historial tratan de hacer periodismo serio, ¿no? O sea, más allá de los conductores que veamos, ¿no? En televisión o en radio, o sea, hay gente que está investigando, ¿no? Gente que está informada, ¿no? O sea, hemos visto casos, por ejemplo, incluso en La Mañanera o en otras plataformas que van o escriben y hacen una investigación de fondo, ¿no? Que digo, por ejemplo, eso no lo mencionamos, ¿no? Al inicio, bueno, no lo mencioné al inicio de la nota. O sea, por ejemplo, parte de esta ley Mordaza, lo que dice es, si tú, periodista, ¿no? Por ejemplo, hiciste una investigación y descubriste, no sé, por ejemplo, em, lavado de dinero, ¿no? O algo de corrupción, ¿no? Y, por ejemplo, lo tienes en video y es tu investigación. No la puedes presentar en ningún medio de comunicación. O sea, ¿por qué? Porque nada más fue tu investigación. O sea, aunque tú tengas pruebas, no, o sea, digamos, para que tú lo puedas presentar en los medios de comunicación, tiene que haber todo un proceso legal de fondo, ¿no? O sea, tú ya tenías que haberlo denunciado, tienes que llevar papeleo, o sea, es, es básicamente el decir, esto fue lo que pasó, y aunque tú tengas información como periodista que ese fue tu trabajo, si no tiene un proceso legal detrás que lo respalde, no cuenta. Y técnicamente es un delito. Por eso se supone que el Instituto de Telecomunicaciones tiene que justamente analizar estas reglas, este cuadro normativo, para que no haya tantos procesos, ¿no? Por eso es que también hay mucho revuelo sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer con esta ley, ¿no? Entonces, creo que es eso. O sea, creo que parte de esta problemática es todo el desprestigio que se le ha dado a los medios de comunicación, ¿no? O sea, se puede o no estar de acuerdo con ellos, es totalmente decisión de cada uno, ¿no? Pero finalmente es eso, ¿no? Que aunque sea su trabajo, eh, no se ponga tampoco totalmente en tela de juicio el trabajo que hacen los periodistas por informar, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene derecho a estar informada y no porque alguien más diga que todos están mal, excepto lo que yo digo, o los que piensan como yo digo, todos los demás están mal, ¿no? Que creo que es un poco a lo que va la queja general sobre esta problemática, ¿no? Y el hecho de que también se les ataque sin siquiera pensarlo, ¿no?
Entonces, pues eso, o sea, creo que es un tema complicado, ¿no? Digo, todavía falta ver el resolutivo del juez sobre esta ley, si va a terminar de proceder o no, que se supone que sí, pero todavía falta el marco normativo. Entonces, pues a ver qué pasa. Digo, se supone que se tiene que solucionar en este año. No han dado fecha, pero se supone que es en este año, ¿no? Entonces, pues eso, habrá que estar al pendiente, a ver cómo reaccionan los medios. Digo, supongo que el Ejecutivo dará su opinión. Entonces, digo, porque además este es un año político delicado por varias cosas. El primero de ellos es la famosa consulta de abril, ¿no? Creo que va a haber hasta cobertura, ¿no? Por parte de los medios en general, tanto en plataformas de internet como en general medios de difusión de tele y radio. Entonces, se vienen varias cosas, ¿no? Entonces habrá que estar al pendientes de todo eso, ¿no crees? Sí, exacto. Creo que eso no es lo importante, el ataque. O sea, eso es lo que creo que está al fin y al cabo mal. No es tanto de, al fin y al cabo opiniones son opiniones, ¿no? Pero el ataque por una opinión, eso ya es lo que termina por ser contraproducente y realmente lo negativo de todo este asunto. No tanto generar opiniones o que se interesen más o menos en algún tema. Entonces creo que sí. Habrá que ver cómo se da, ¿no? Digo, no es un tema ya definitivo, pero habrá que ver qué pasa con este tema también a lo largo de los días. Creo que este tema en general es complicado, ¿no? Abarca muchos temas sensibles, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de discutir y analizar. Pero creo que ha sido un buen episodio, ¿no? Ha sido muy interesante. Digo, se tocaron temas importantes, ¿no? Quedan mucho para analizar, ¿no? Digo, si les interesa, síganse informando, ¿no? Hay mucho al respecto, ¿no? Y pues eso, no esperemos todo esto, tanto lo de Rusia con Ucrania como el problema con los medios de comunicación se vaya resolviendo conforme a la marcha, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Fer. No, creo que como decías, ¿no? Eso mismo. A ver cómo se va desenvolviendo estos temas que son para nada sencillos y veamos qué va pasando en ellos. Pues entonces, sin más por el momento, esperemos les haya gustado este episodio, ¿no? Que les haya parecido interesante, ¿no? Todo lo que se comentó, ¿no? Si les interesa, infórmense más, ¿no? Estén al pendiente de los medios, que al final hay mucho que discutir al respecto, ¿no? Cualquier cosa, si quieren darnos opinión, están los comentarios en YouTube, los leeremos y vemos qué va pasando, ¿no? Sin más, esperemos que estén muy bien y cualquier cosa nos estamos viendo en el siguiente episodio, ¿no? Un abrazo a todos, hasta el siguiente capítulo. Bye bye. Bye bye.